Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos y bienvenidos a TX24 Podcast, vuestro espacio dedicado a la tecnología, la inteligencia artificial y al desarrollo y noticias del proyecto TX24. Esperamos que estéis todos bien a la grabación de este episodio. Soy Carlos F. Largo y os doy la bienvenida al episodio 3 de TX24 Podcast. Ya sabes que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en la dirección de correo electrónico podcast@tx24.io. Además, te recordamos que próximamente nos visitará en el podcast Carlos Vicioso, CEO de TX24, quien nos dará su visión del mercado y nos ayudará a resolver cuestiones técnicas sobre el proyecto, con lo cual, ya sabes, tienes el correo abierto para resolver todas aquellas dudas que puedas tener. Ahora sí, empezamos. Bueno, pues seguimos avanzando y hoy vamos a entrar en una parte que es menos visible, pero que es absolutamente clave para entender cómo funciona un exchange por dentro. Y es que al final, pues todo esto no deja de ser como una especie de formación continua, así que bueno, si me permitís la expresión, estamos en la Academia de TX24 y aquí la idea es principalmente entender cómo funcionan realmente las cosas. Bueno, en el episodio anterior hablábamos de cómo se organizan las órdenes, cómo se ejecutan, cómo funciona ese motor que cruza compras y ventas dentro del sistema, pero hoy vamos a hablar de algo que no se ve pero que lo condiciona absolutamente todo, y es cómo se mueve la información dentro de un exchange, porque muchas veces pensamos en un exchange como una plataforma en la que hacemos clic, compramos o vendemos y ya está, pero por dentro lo que hay realmente es un sistema que está recibiendo, procesando y distribuyendo información de forma constante, con órdenes que entran, que se cancelan, precios que cambian, ejecuciones que se producen, y todo esto pues tiene que viajar dentro del sistema prácticamente en tiempo real. Aquí hay un concepto que se utiliza mucho, que es precisamente el de tiempo real, pero conviene entenderlo bien porque no significa que todo ocurra de manera mágica al instante, sino que cada cambio dentro del sistema se transmite lo más rápido posible al resto de componentes. Y para entenderlo mejor, podemos imaginar que dentro del exchange es como si hubiera diferentes piezas, una que recibe órdenes, otra que las valida, otra que las ejecuta, otra que actualiza los precios, y además todo esto tiene que reflejarse en una pantalla, con lo cual todas esas piezas tienen que estar comunicándose entre sí de forma constante. Y aquí es donde empiezan a aparecer diferencias importantes en la forma en la que se diseñan estos sistemas. Muchos sistemas tradicionales funcionan con lo que se conoce como un modelo de petición-respuesta, en el que un componente solicita información y otro la devuelve, de forma que el flujo del sistema depende constantemente de consultas y respuestas entre sus distintas partes, algo que puede resultar eficiente pues cuando el volumen de actividad es reducido o es moderado, pero que empieza a mostrar sus limitaciones a medida que el número de operaciones crece y el sistema se ve obligado a gestionar una cantidad cada vez mayor de solicitudes simultáneas. Eso termina generando retrasos, cuellos de botella y una pérdida progresiva de eficiencia en el conjunto del sistema. Bueno, frente a este modelo existe un enfoque que es completamente diferente, que es el que se conoce como arquitectura basada en eventos, donde pues la lógica cambia por completo porque ya no se trata de preguntar qué está pasando, sino de emitir información en el momento en el que ocurre, de forma que cada vez que hay una acción dentro del sistema, pues ya sea una orden nueva, una ejecución, una cancelación, entonces se genera lo que se llama un evento. Entonces, ese evento se distribuye automáticamente a todas las partes del sistema que lo necesitan, de modo que en lugar de tener a todos los componentes preguntando constantemente, el propio sistema se encarga de informar en tiempo real de todo lo que está sucediendo. Esto, que aunque pueda parecer un cambio conceptual pequeño, en realidad tiene implicaciones muy grandes porque permite reducir la latencia, mejora la sincronización entre componentes y evita muchos de los cuellos de botella que aparecen en sistemas más tradicionales. En otras palabras, la información fluye mucho mejor, llega antes, llega de forma más ordenada y además permite mantener una visión mucho más coherente del estado del mercado, incluso en situaciones de alta actividad. Aquí es donde empiezan a verse diferencias reales entre plataformas, porque este tipo de arquitectura pues no es algo que todos los exchanges tengan implementado, ni mucho menos que todos lo tengan como base desde el principio.
En el caso de TX24, pues este enfoque no es una mejora añadida, sino que forma parte del diseño original del sistema, lo que significa que todo está pensado para trabajar en base a eventos, donde cada acción dentro del mercado, podríamos decir, se convierte en una unidad de información independiente que se distribuye en tiempo real. Para ello se utilizan tecnologías como Kafka, que ya lo comentamos en el programa anterior, y estas tecnologías están diseñadas precisamente para manejar grandes volúmenes de eventos de forma eficiente sin depender de un único punto central. Entonces esto aporta robustez, aporta escalabilidad y aporta sobre todo una mayor capacidad para adaptarse a momentos de alta carga, pero también introduce una ventaja importante y es la consistencia en la distribución de la información, algo que en entornos más tradicionales puede haberse comprometido cuando el sistema se satura. Ahora bien, cuando hablamos de rendimiento dentro de un sistema como este, hay tres conceptos que conviene tener claros porque muchas veces se confunden y sin embargo son fundamentales para entender las diferencias entre plataformas. Esos conceptos son la latencia, la concurrencia y el throughput. La latencia hace referencia al tiempo que tarda una acción en completarse desde que se inicia hasta que se refleja en el sistema, es decir, cuánto tarda una orden desde que la envías hasta que se procesa y se ejecuta. Y en entornos como un mercado financiero, por ejemplo, pues esto no se mide únicamente en tiempo cronológico, sino en capacidad de reacción del sistema, porque una diferencia mínima en este proceso puede traducirse en resultados distintos dentro del mercado, especialmente y sobre todo cuando el flujo de información es continuo y no se producen bloqueos internos. El throughput, por otro lado, se refiere a la cantidad de operaciones que un sistema es capaz de procesar en un periodo de actividad determinado, es decir, cuántas órdenes puede gestionar simultáneamente sin degradar su rendimiento. Y aquí es donde entran en juego arquitecturas capaces de escalar de forma eficiente, porque no solamente se trata de ser rápido en una operación, sino de mantener ese rendimiento cuando el volumen crece sin que aparezcan degradaciones progresivas en el sistema. Y finalmente está la concurrencia. La concurrencia es la capacidad del sistema para gestionar múltiples operaciones al mismo tiempo sin que se bloqueen unas a las otras. Algo que en sistemas modernos es totalmente esencial porque en un exchange no hay una única operación sucediendo, podríamos decir, sino miles de ellas en forma simultánea. Entonces, el sistema tiene que ser capaz de gestionarlas en paralelo sin perder coherencia ni estabilidad, algo que depende en gran medida de cómo esté diseñado el flujo interno de eventos y no únicamente el motor de ejecución. Cuando combinamos estos tres elementos, latencia, concurrencia y throughput, pues es cuando realmente podemos empezar a hablar de un sistema preparado para entornos exigentes. Es aquí donde el diseño de TX24 vuelve a marcar diferencias porque no solamente se trata de ejecutar órdenes muy rápido, sino de tener una arquitectura capaz de procesar eventos en paralelo, de distribuir información de forma eficiente y mantener la estabilidad incluso en situaciones de alta demanda, reduciendo además la probabilidad de inconsistencias internas que en otros sistemas pueden aparecer en situaciones de presión. En la práctica, esto significa que en momentos donde el mercado se mueve con mucha rapidez, donde hay picos de actividad o donde entran muchas órdenes en poco tiempo, pues ese sistema puede seguir funcionando de forma fluida, sin colapsos, sin pérdidas de sincronización y sin esos retrasos que en otros entornos pueden generar problemas para el usuario, manteniendo además una mayor coherencia entre lo que ocurre internamente y lo que el usuario ve en pantalla. Y es que al final, cuando hablamos de rendimiento en un exchange, pues muchas veces pensamos únicamente en ese motor de ejecución del que ya hemos hablado anteriormente, pero la realidad es que hay una capa igual de importante que es cómo se mueve la información dentro de ese sistema y cómo se gestionan los eventos que ocurren en él. Porque en un entorno donde todo sucede a una gran velocidad, no solo importa ejecutar rápido, sino que toda la información llegue a todos los componentes en el momento adecuado y de la forma correcta. Así que, poco a poco vamos viendo que un exchange no es simplemente una plataforma donde comprar y vender, sino un sistema muy complejo donde cada decisión de diseño tiene un impacto directo en cómo funciona el mercado y, como siempre, en los próximos episodios seguiremos profundizando un poco más, entendiendo nuevas piezas y viendo cómo todo esto encaja dentro de lo que está construyendo TX24.
en nuestro apartado sobre tecnología y saliendo un poco de lo que sería ese concepto más tradicional sobre el dispositivo típico que todos tenemos ya tan interiorizado, vamos a detenernos ahora en una idea que está empezando a tomar forma dentro del sector tecnológico y que, aunque todavía se encuentra en una fase inicial, apunta a un cambio bastante más profundo de lo que puede parecer, y es la posibilidad de que estemos entrando poco a poco en lo que algunos ya empiezan a definir como el entorno post-smartphone. Y es que, si lo analizamos con perspectiva, el smartphone ha sido durante más de una década el centro de prácticamente toda nuestra interacción con la tecnología, un dispositivo que concentra comunicación, acceso a servicios, consumo de contenido, todo esto a través de una pantalla que, aunque extremadamente potente, nos sigue obligando, en opinión de algunas empresas ya, a interactuar de una forma muy concreta, basada en aplicaciones, menús y en acciones manuales. Aquí, en esta parte, es donde se empieza un poco a cambiar el enfoque sobre todo esto, sobre el uso que le damos a los smartphones, porque cada vez más empresas están desarrollando dispositivos que rompen con ese modelo y que apuestan por formatos físicos más pequeños, más integrados en el entorno y con menos protagonismo de la pantalla. Serían desde dispositivos portátiles sin interfaz tradicional hasta otros como gafas, auriculares o pequeños módulos que se llevan encima y que estarían diseñados no para ser utilizados de manera constante, sino para estar activos siempre en segundo plano. A nivel físico, muchos de estos dispositivos son compactos, ligeros, con micrófonos, cámaras discretas, conexión permanente y pensados para captar lo que ocurre alrededor y procesarlo en tiempo real, sin necesidad de que el usuario esté interactuando de forma continua. Muchos conoceréis ese dispositivo que salió hace aproximadamente un año, ese Rabbit R1, y es que fue uno de los primeros intentos de salir del modelo de móvil, con ese dispositivo pequeño, con pantalla mínima, control por voz y un enfoque centrado en ejecutar acciones a partir de una instrucción, pero en cierto modo seguía siendo como un gadget aislado, algo que usabas de forma puntual. Bueno, lo que estamos empezando a ver ahora, podríamos decir que va un paso más allá. Ya no se trata de un dispositivo que utilizas, sino un sistema que te acompaña. Yo creo que lo podríamos definir así. Sería un entorno donde distintos dispositivos trabajan juntos, interpretando contexto, entendiendo lo que quieres hacer y ejecutando acciones sin que tengas que pasar por una interfaz tradicional. En cuanto a su funcionalidad, estos dispositivos están pensados para simplificar tareas cotidianas, desde gestionar información, enviar mensajes o interactuar con servicios, hasta ejecutar acciones más complejas sin necesidad de abrir aplicaciones, y todo ello desde un enfoque en el que el usuario define la intención y el sistema se encarga del proceso. A nivel de mercado, estamos viendo propuestas tanto de grandes tecnológicas como de pequeñas startups con precios que suelen moverse en rangos similares a los primeros dispositivos emergentes, entre 150 y 300 euros es lo que está empezando a salir, y esto indicaría que todavía estamos en una fase de adopción temprana. Más allá del dispositivo en sí, a mí lo que me resulta más llamativo y más importante sobre todo es el cambio de la lógica de uso que hay detrás, porque ya no interactuamos con herramientas, sino que pasaríamos a delegar en sistemas. En este punto, la clave ya no está en la pantalla ni en la aplicación, sino en la capacidad del sistema para entender el contexto que nos rodea, interpretar la intención y ejecutar las acciones que nosotros queremos de forma fiable. Bueno, esto reduce la fricción de forma bastante evidente, no porque todo sea más rápido, sino porque en realidad desaparecen muchos de los pasos intermedios que antes eran necesarios. Yo personalmente no me imaginaba qué dispositivo podría sustituir al teléfono móvil en nuestro día a día. Estamos empezando a ver algo que probablemente de aquí a unos años sea el sustituto de los móviles y dejemos de llevar tantos smartphones en el bolsillo para llevar otro tipo de dispositivos que van a ser como una especie de asistente personal, podríamos decir. Es verdad que todavía quedan muchas dudas, especialmente en temas relacionados como el control de uso o sobre todo la privacidad. Pero parece ser que la dirección que está tomando la tecnología en este asunto parece bastante clara. Y es que sería cada vez menos pantalla, pero cada vez más contexto, menos interacción directa y más asistencia y más automatización. Así que, más que hablar de la desaparición del móvil, estamos empezando a ver una transición hacia un modelo diferente en el que la tecnología
dejaría de ser algo que utilizamos de manera activa para convertirse en algo que simplemente está ahí acompañándonos en segundo plano. Y en nuestra hora Skynet, y continuando un poco esta línea de cómo la tecnología está empezando a tomar decisiones cada vez más complejas, vamos a hablar ahora de algo que además conecta muy bien con los fundamentos del podcast, con ese uso de inteligencia artificial en el ámbito financiero y más concretamente en el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones dentro de los mercados. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de inversión o de trading, la imagen que teníamos era la de una persona analizando gráficos, tomando decisiones en base a su experiencia, pero esa realidad parece ser que ya está empezando a cambiar. Para muchos hace ya tiempo que empezó a cambiar. Y es que hoy en día una parte muy importante de las operaciones que se realizan en los mercados no las ejecutan personas, sino que las ejecutan sistemas. Son sistemas que analizan información, sistemas que detectan patrones y que reaccionan de forma automática a lo que sucede en tiempo real. Es aquí donde entra esa inteligencia artificial, porque ya no se trata solo de algoritmos con reglas fijas, sino de modelos capaces de adaptarse, de aprender el comportamiento del mercado y de modificar su forma de actuar en función del contexto. Es decir, estaríamos pasando de sistemas programados a sistemas que evolucionan y que evolucionan sobre sí mismos, podríamos decir. Entonces, bueno, esto tiene una consecuencia bastante clara, y es que el mercado se está volviendo más rápido, más reactivo y en muchos casos mucho más difícil de interpretar. Para muchos, sobre todo para gente que se ha dedicado siempre al análisis técnico, pues siempre han dicho que el análisis técnico, al fin y al cabo, es el reflejo de los sentimientos de las personas. Bueno, pues estos sistemas que están apareciendo ahora no tienen emociones, no dudan, no tienen los sesgos que podemos tener las personas. Entonces, bueno, en algunos casos puede ser una ventaja, pero también se pueden provocar reacciones muy agresivas ante determinados movimientos. Aquí aparece una de las ideas clave de todo esto, y es que cuando varios sistemas automatizados estén operando al mismo tiempo, no solo están analizando el mercado, sino que están reaccionando a lo que otros sistemas están haciendo. Es decir, el comportamiento de los mercados anteriormente se basaba en sentimientos humanos. Ahora el comportamiento de los mercados se va a empezar a basar a reacción de otros sistemas automatizados, interpretando las decisiones tomadas por otros sistemas automatizados a su vez. Bueno, esto puede generar una dinámica propia bastante interesante, un entorno donde las decisiones no dependen de una única lógica, sino de todos estos sistemas múltiples interactuando entre sí. Y en un contexto así, la forma en la que está construido el sistema cobra todavía más importancia, porque ya no se trata solo de permitir operar, sino de estar preparado para este tipo de comportamiento. Y antes de cerrar, una última advertencia rápida, porque esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Si en el anterior programa advertíamos de las aplicaciones falsas que están apareciendo y que imitan a aplicaciones verdaderas, pues de plataformas de criptomonedas, de aplicaciones bancarias, ahora se están viendo cada vez más casos de estafas en las que alguien se hace pasar por soporte técnico de una plataforma, ya sea un exchange, un banco o incluso una red social. El proceso es muy simple, recibes un mensaje o una llamada en la que te dicen que hay un problema con tu cuenta, un intento de acceso o un bloqueo, cualquier cosa que genere preocupación, y a partir de ahí esa persona te guía paso a paso. Te pide que confirmes datos, que compartas códigos de verificación o incluso que instales una de estas aplicaciones para, entre comillas, solucionar el problema, y en ese momento ya has perdido el control. Y es que ninguna plataforma legítima te va a pedir contraseñas, códigos o accesos completos por este tipo de vías, así que la clave es muy sencilla aquí. Si alguien te contacta diciendo que es soporte, automáticamente corta la comunicación, entra tú directamente en tu plataforma por tus propios medios, porque en este tipo de situaciones lo que buscan no es engañarte técnicamente, sino hacerte reaccionar sin pensar. Ahí
es donde está el riesgo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya resultado entretenido, que os haya resultado útil y os agradecemos vuestro tiempo y que estéis al otro lado. Nos volvemos a escuchar muy pronto con más información y novedades desde TX24 Podcast. Un abrazo y hasta pronto.